Vamos a dar inicio con este bonito tema, que es muy importante conocer temas de tinte psicológico para nuestra vida, ya que nos van permitiendo tener otro tipo de perspectiva y eso nos va ayudando a que vayamos tomando mejores decisiones. Pues vamos a dar inicio entonces. Bueno, como les decía hace ratito, me presento, mi nombre es Eder Enod García Rodríguez, somos del equipo WAPI y este vez me encuentro con el psicólogo Edgar Lavín y me gustaría que se presentara ya de manera más formal y vamos a dar inicio. Sí, pues saludos a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Edgar Lavín, soy psicólogo y pues para los que no me conozcan a lo mejor, soy colaborador junto con mi compañero Eder. Eh, y pues el día de hoy estaremos abordando un contenido que se denomina Conociendo el problema y la importancia de su medición. Así que pues ya estamos por comenzar. Así es. No sin antes mencionar pues, que nosotros estamos en una unidad que se llama WAPI, es una unidad psicoterapéutica e ingeniería conductual, en la cual pues trabajamos en equipo para trabajar una diversidad de problemáticas, pero desde la perspectiva conductual. Y vamos a ir agarrando y dando más información. También quisiera agregar que tenemos algunas otras actividades dentro de la semana para que ustedes sigan sintonizándonos y nos sigan apoyando en compartir esta información. Pues vamos a inaugurar un programa propio de parte de WAPI que se llama Psicomadriando, con el primer tema que se llamará La Terapia. O sea, propiamente se llama Psicomadriando la Terapia. Así que para que no se les olvide y lo puedan ver. También en un futuro, para el mes de julio, tenemos un taller de ansiedad para todo el público en general, para que igual nos puedan contactar si quieren, si están interesados. Aquí les brindaremos herramientas y sobre todo un conocimiento para que realmente entiendan lo que es la ansiedad y puedan, por medio de esa información y esas técnicas, pues tener una herramienta para poder salir adelante de esa situación. Así que igual pueden contactarnos para apartar su lugar, se manejará tanto como por medio de línea como de manera presencial dentro de la unidad. Pues propiamente pues vamos a dar inicio con nuestro tema que se llama conociendo el problema y la importancia de su medición. Aquí empezará nuestro compañero Edgar dándonos y brindándonos esta información muy importante. Sí, pues antes que nada quisiera compartirles alguna pues breve introducción para poner de manifiesto que el pues primer punto, el objetivo de esto es divulgar contenido que en algún punto pues le pueda ser útil a aquellas personas que piensen iniciar quizá en algún momento un proceso psicoterapéutico. Em, otro aspecto que me gustaría como dejar en claro es que el contenido de este en vivo es un contenido que va a estar centrado en lo que es la psicoterapia, que como tal es un área de aplicación, ¿verdad? Ahora sí que pues básicamente el tema de hoy, conociendo el problema, vamos a estar centrándolo en lo que es, pues, cómo se entiende un problema dentro de un proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso también, pues, cabe quizás resaltar esta parte de que el contenido es como tal centrado en lo que es esta área de aplicación, que se le denomina psicoterapia. Y pues un último aspecto antes de entrar como tal de lleno al tema es que pues el paradigma desde el cual estaremos hablando es el paradigma conductual y con esto nos referimos a que es un enfoque de la psicología que ha derivado en lo que se le conoce como análisis de la conducta, análisis del comportamiento, el cual es entendido como una ciencia natural que busca entender las causas de lo que es el comportamiento, ¿verdad? Entonces desde aquí ya podemos hacernos una idea quizá, ¿verdad?, de que el objetivo de la psicología desde este paradigma pues entiende que es el comportamiento, ¿verdad?, la conducta. Sí. Vamos a explicarlo un poquito como tal ya en el desarrollo de lo que es esta transmisión, pero pues sí, ¿no? Quizá ese pequeño adelanto, pues para que entendamos que vamos a pues platicar, ¿verdad? Tocar
este contenido, que vamos a estar haciéndolo desde un enfoque conductual, en donde el punto central es, pues, el objeto de estudio es el comportamiento, ¿verdad? No es ni la mente, ni el alma. Hay ahora sí que diferentes enfoques que, dependiendo de cada uno de ellos, pues ya define cada uno, ¿verdad?, su objeto de estudio. Desde el enfoque conductual, pues el objeto de estudio es este, ¿verdad? No sé si quieras agregar algo más antes de como tal iniciar, compañero. Sí, pues esta área sí es muy interesante, ese tipo de enfoque, porque te da otra perspectiva de mirar las cosas. Al, al tú ese concepto o esa situación le das un enfoque o una descripción comportamental, empieza a dar más sentido a ciertas cosas que en su momento no se comprendía. Cuando yo digo tengo depresión o tengo tal cosa, pero y la empiezo a describir, como me lo marca el enfoque, pues empiezo a tener ciertas luces y veo que al fin y al cabo puedo salir de esa situación. Por eso este enfoque pues es muy interesante, es muy curioso, muy indagador, y sobre todo pues tiene la evidencia de que todo lo que se ha enseñado pues se lleva a experimentar y a conocer. Sí, como tal, pues justamente, ¿no? Eso, que desde este enfoque, pues tal cual, estamos hablando de un paradigma científico. Entonces, les comento, ¿no? Desde aquí ya podemos quizá spoilear un poco acerca de lo que vamos a estar hablando, porque el objeto de estudio entonces es el comportamiento, es la conducta, y pues eso sería, ¿verdad? Básicamente, a grandes rasgos, lo que es pues esta parte de la introducción. Entonces, pues bueno, ahora sí, como tal, ya entrando un poquito de lleno al tema, pues comenzamos por la primera parte, que es conociendo el problema, ¿verdad? Cómo se conceptualiza una problemática o una situación que se considera problemática en esta área de lo que es la psicoterapia. Primero sí quisiera a lo mejor iniciar con lo que no es, ¿verdad? Que es como que la parte contraria. Y es que lo que no es va a estar basado en una concepción cotidiana, ¿verdad? Que se suele tener acerca de lo que son los problemas. Y es precisamente lo que comentaba ahorita el compañero Eder, ¿verdad? Que hacemos uso de lo que son las etiquetas, ¿verdad? Y hay pues innumerables términos, etiquetas que pues hacemos uso de ellas, ¿verdad? En el lenguaje a lo mejor un poco más cotidiano, desde lo que es a lo mejor lo que es la etiqueta de agresividad, la etiqueta de problemas de relaciones sociales, la bipolaridad, la depresión, la psicosis, el duelo, ¿verdad? Problemas de lenguaje o berrinches, por ejemplo, en el caso de los niños, conflictos maritales, ¿verdad? A lo mejor en el caso de las parejas, los problemas de pareja, ansiedad, esa es otra etiqueta, ¿verdad? Muy utilizada también, en la cual nos basamos para precisamente decir que tenemos un problema de ello. Entonces, si ponemos atención, los problemas en un lenguaje cotidiano se conceptualizan pues utilizando, ¿verdad? Haciendo uso de lo que son estas etiquetas. Y vemos que lejos a veces de definir como tal operacionalmente un problema, vamos a ver que no van a aportar tanto, ¿verdad? Ahorita vamos a decir o explicar a qué nos referimos con esto. Nada más cabría también la importancia de señalar que, por ejemplo, hay influencia de otros modelos de la psicología, de otros enfoques, que también contribuyen, ¿verdad?, a que se siga utilizando este tipo de etiquetas. Por ejemplo, las personas también solemos decir que tenemos problemas a veces de personalidad, problemas de autoestima, problemas de apego, de neurosis, ¿verdad? También es un término, una etiqueta que solemos escuchar mucho en el lenguaje cotidiano. Y entonces vamos a ver que pues cuando utilizamos este tipo de términos no nos dicen como tal
a lo mejor exactamente a qué estamos haciendo referencia, ¿verdad? Sí. Si lo conceptualizamos desde un área de la psicoterapia como tal. Porque pues con este tipo de términos nosotros podemos entender ahora sí que diferentes problemas, ¿verdad? De alguna manera sí, quizá definimos, pero como que de manera muy general, ¿no? Y Sí. ahorita vamos a ver que pues no se trata de eso en sí, sino que vamos a tratar de operacionalizar todavía más a qué estamos haciendo referencia. Pero, pues esto sí, lo queríamos dejar en claro, que la mayoría de personas que llegan a asistir a un proceso psicológico, psicoterapéutico, pues llegan, ¿verdad?, haciendo uso de lo que son este tipo de términos, ¿verdad? O sea, llegan y lo primero que te dicen es que tengo problemas de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de neurosis. Entonces, ahí no se estaría definiendo como tal lo que sería realmente el problema, ¿no? Simplemente se haría alusión quizá a un tipo de etiqueta que, como les comento, quizá no nos diga mucho como tal, ¿verdad? ¿Algo aquí que quieras agregar, compañero? Sí, pues la cuestión de problema, etiqueta y la etiqueta agregada hace que de alguna manera al momento de experimentar ciertas sensaciones solamente haga que se incremente, porque no la hemos operacionalizado y darle comportamiento de lo que realmente está pasando en mi vida. Además porque pues sentimos ciertas situaciones, ciertas como síntomas se podría decir así, y ya sentimos ansiedad, es depresión. Y entonces al agregarle esa etiqueta lo único que hace es que ese problema lo engrandamos. Pero primeramente sí me gustaría que como que, sobre todo esa palabra problema, ¿cómo la definiríamos? Porque pues de alguna manera utilizamos esa palabra para una variedad de cosas, como pues, problemas psicológicos, problemas económicos, problemas de salud, problemas de amistades, problemas en el trabajo. Y al escuchar esa palabra problema, pues de alguna manera nos indica que está pasando algo, ¿no? Y le agregamos la etiqueta, pues nos agrega el por qué o el qué está pasando. Entonces yo, con toda la información que se ha estudiado y sobre todo utilizando la área que trabajamos, el problema lo definiríamos como una situación que no nos está permitiendo movernos de manera adaptativa o que no nos permite ser funcionales en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. Habrá demasiadas definiciones dentro de internet, de Google, de YouTube, de TikTok, de donde quisiéramos buscar, pero dentro del área en grandes rasgos sería de esa manera, una situación que no nos está permitiendo ser funcional y que nos está afectando. Y ya al agregarle etiquetas, pues le estamos dando indicaciones de qué es lo que está pasando. Pero ahora para conocer el problema necesitamos operacionarlo o describirlo de manera comportamental. Y aquí agregando también que al decir eso no se quiere decir que nada más mis puros movimientos, ¿no? El comportamiento que lo más lo que me muevo, sino también la parte interna es un comportamiento. Nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir las emociones, nuestra forma de cómo se mueve nuestro organismo al sentir una sensación, como la taquicardia o el nerviosismo, cómo se manifiesta dentro de nuestro organismo. Entonces esa parte también es importante empezar a agregarla para que pues vayamos moviéndose y conociendo lo que realmente es un problema. Sí, sí, gran aporte. Otra de las desventajas, diría yo, compañero, no sé si estés de acuerdo, es que el uso de las etiquetas muchas de las veces, además de que no nos van a decir mucho en términos descriptivos, en términos, como bien lo dijiste, específicos de qué es realmente el problema, también está esta desventaja de que la gente o las personas no solemos fusionar, ¿verdad?, con esas determinadas etiquetas. Entonces, también esa es como que una gran desventaja, porque entonces entendemos que es algo como de nuestra esencia, ¿verdad? O sea, Sí. es algo de nuestra identidad, cuando en realidad pues es simplemente eso, ¿verdad? O sea, es un término al que hacemos referencia con determinados comportamientos, con determinadas pues conductas, ¿verdad?, que se engloban bajo esa etiqueta. Entonces, ajá. Me estaba acordando ahorita cuando pasan ese tipo de situaciones de cuando el novio o la novia le dice
hoy tenemos un problema y tenemos que hablar. Pues como no le está diciendo nada así, nada más le agregó así que la etiqueta hablar, pues a la persona que le dan esa información, pues obvio se va a activar y va a decir, pues ¿qué está pasando? Me va a terminar, o hizo algo, o me engañó y no. Entonces es lo que pasa con el uso de las etiquetas, de que si lo decimos muy en general y no lo describimos, pues ocasionamos ese tipo de situaciones. Sí. Cuando a lo mejor, oye, tenemos que hablar, hay un problema, tenemos que hablar porque tengo que salir a tal lugar y no te voy a ver tal día, pues ya con eso ya dar esa información, la otra persona pues ya no va a sentir el golpe de que solamente que le digan tenemos un problema, hay que hablar. Sí. Se va a quedar así y tú ya le dices, no, dime, y al rato que vaya a verte te digo. Y cuando ya se ven era algo muy pequeño, algo que no era para que la persona se activara. Es la importancia de saber utilizar también las etiquetas en su momento y la descripción en su momento. Sí, así es. Pues sí, les comentaba esta parte, les comentábamos esta parte porque precisamente pues volvemos a lo mismo, ¿no? El uso de las etiquetas muchas de las veces, en lugar de definir operacionalmente lo que va a representar la problemática en un proceso psicológico, en un proceso psicoterapéutico, no nos va a decir mucho, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que no es conocer o eso sería más bien lo que es no conocer el problema. Y ahora sí, pues como tal, ahora sí entraríamos como que a esta parte de qué sí es, más bien, conocer lo que es la problemática, ¿verdad? Cómo conceptualizar una situación que es problemática dentro de lo que es un proceso psicológico, un proceso psicoterapéutico. Y bueno, pues desde este enfoque, que es el conductual, ¿verdad? Vamos a conceptualizar las problemáticas en términos de comportamiento, ¿verdad? Esa va a ser nuestra palabra clave en términos conductuales. Es un sinónimo, ¿no? Que muchas de las veces se utiliza, comportamiento, conducta, ¿no? Prácticamente hacemos referencia a lo mismo. Y aquí cabe aclarar que con comportamiento no nos referimos, ya lo decías tú, ¿verdad? Hace un momento, pero sí es valioso hacer esta distinción, que con comportamiento, con conducta, no nos referimos únicamente a acciones motoras, ¿verdad? Porque se suele confundir cuando se dice que el comportamiento o la conducta es lo observable, y muchas de las personas solemos entender esto con, comportamiento o conducta, entonces son acciones motoras, ¿verdad? Que pueden ir desde, pues por ejemplo, lo que ahorita están observando, ¿verdad? A lo mejor las personas que nos están siguiendo, que yo estoy hablando o que estamos hablando, ¿verdad? Que estamos haciendo gestos, que estamos expresándonos, ¿verdad? A través de distintas, pues, expresiones faciales, ¿verdad? O sea, todo esto lo solemos entender como comportamiento. Pero aquí es donde viene la parte en donde debemos de tener cuidado, porque pues con comportamiento también nos referimos justamente a lo que son eventos encubierto, ¿verdad? Y con eventos encubierto, ya lo decías tú, o sea, son pensamientos, son emociones, son sentimientos, son sensaciones, son una serie de respuestas fisiológicas que también, pues, el único observador sería la persona que las está experimentando, ¿verdad? Pero no por ello no se van a poder observar. O sea, el comportamiento, la conducta, siempre se va a poder, pues, observar, ¿no? Entonces, en términos de comportamiento o conducta, es cómo se van a operacionalizar los problemas dentro de lo que es un proceso psicoterapéutico, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con esto? Ok, hace rato mencionábamos a lo mejor varias etiquetas que solemos hacer como uso de ellas para hacer referencia a lo que es una problemática, pero comparando a lo mejor un poquito aquí, diríamos que en lugar de tener un problema de ansiedad, el terapeuta, ¿verdad?, en una primera tarea le va a preguntar al paciente, ¿a qué te refieres exactamente con que tienes problemas de ansiedad? Entonces ya el paciente, pues a lo mejor va a decir, pues respuestas específicas, conductas específicas, comportamientos específicos que van a ir desde que a lo mejor la persona siente taquicardia, siente que le falta el aire, sudoración excesiva, ¿qué más por ahí?
Puede que también de manera encubierta o de manera privada también se le llama, y justamente aquí es donde es importante esta aclaración que acabamos de hacer. Puede que a manera privada o a manera encubierta también comience a notar que con problemas de ansiedad se refiere a que sobrepiensa, ¿verdad? Las situaciones que le son pues aversivas. Puede que se preocupe mucho tiempo. Puede ser que también a nivel encubierto pues experimente, ¿verdad?, otro tipo de sensaciones. Puede que también tenga comportamientos evitativos. Entonces ya ahí, si se fijan, ya estamos conceptualizando toda una serie de conductas, toda una serie de respuestas, de comportamientos que ya van a ser observables, ¿verdad? O sea, sí, que ya como tal podemos decir que se ha operacionalizado, quizá en muchas respuestas específicas, pero al fin de cuentas se ha operacionalizado, ¿verdad? O sea, yo de repente digo que hay veces que es más valioso operacionalizar un problema en muchos comportamientos, en muchas respuestas, a quedarnos con algo a lo que al final no vamos a aterrizar, no vamos a definir, a especificar, a describir con ese nivel de detalle, ¿verdad? Entonces, no sé si quieras agregar algo hasta acá, compañero. Sí, pues sí tiene mucha importancia dentro de cuando atendemos a un paciente que viene a consulta y nos llega preguntando o definiendo su situación con una etiqueta, pues es algo muy general. De alguna manera no nos dice mucho, porque probablemente puede que ni siquiera esté pasando por esa situación. Por eso la importancia de empezar a describir, y por eso nosotros hacemos eso, empezar a preguntar, a ver qué. Tú me estás comentando que vienes por un problema de depresión. Descríbeme tu comportamiento o lo que tú manifiestas como depresión. Entonces la persona ya empieza a describir y resulta pues que se empieza a descubrir que hay otras cosas que están pasando, que por el momento lo están haciendo sentir un poquito triste, pero no a un grado de manifestarse ya como que se denomina la depresión. Por eso la importancia de ahí. También yo agregaría esta parte de la apreciación, porque a veces que algo, o nos dicen en un momento, no, pues que yo veo que tienes tal problema, a X persona. Y como tenemos un conocimiento a lo mejor vago de eso, ya creemos que nos hace creer que hay un problema realmente grande. Y yo estaba recordando cuando hace rato mencionabas lo de la bipolaridad, hubo un tiempo que a todo el mundo lo diagnosticaban con bipolares. O se autodiagnosticaban, ¿no? Ajá. Y sobre todo a los jovencitos de adolescentes, de secundaria. Pues es una etapa normal donde hay cambios bruscos emocionales porque se van adaptando su organismo va evolucionando y va creando nuevas cosas. Y es lógico que pasen ciertos cambios emocionales. Pero ya empiezan a etiquetar, no, tú eres bipolar. Que porque cambias cada ratito, tú estás triste y al rato estás enojado. Sí. Y al fin y al cabo es otra cosa. Sí. Entonces eso puede crear también, ahora sí, otro tipo de problemáticas. Sí. Que pueden dañar a la persona. Por eso es importante también describir. Aquí también agregaría de que cuando nosotros les vamos a manifestar a alguien un determinado problema, también se lo describamos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa muy común en las parejas. Es que me cae gordo tu comportamiento. Tienes un mal comportamiento. O es que tu neurosis, ¿no? Ajá, o que tu neurosis. Ajá, pero ¿qué es eso? A ver, dime, Sí. ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y tú ya, no, que tú sabes lo que estás haciendo mal. No, es que explícame bien qué es lo que te está afectando para que yo también pueda mejorarlo. Sí, otra de las, o sea, un ejemplo, ¿verdad? Que también rápido se me ocurrió. En ese contexto, por ejemplo, de problemas de pareja o en contexto en general, en cualquier tipo de relación social, también solemos decir cuando existen como conflictos, que por ejemplo, ¿no? Solemos escuchar una típica frase de es que no me gusta se me fue la palabra. ¿Comportamiento? No. No, era una etiqueta también, tu actitud. Ah, ya. Es que no me gusta tu actitud.
Bueno, o sea, también ahí, ¿no? Tendríamos que definir, o sea, ¿qué te refieres exactamente? Exacto. Con actitud, o sea, qué comportamientos, qué conductas, qué respuestas específicas, si se pueden poner ejemplos en ese momento sería estupendo, ¿no? De hecho, es lo que se hace en terapia, o sea, poner ejemplos concretos de situaciones en donde se presentan este tipo de comportamientos que son considerados problemáticos, dependiendo del caso. Es lo que se hace, ¿verdad? O sea, poner ejemplos concretos, específicos. Entonces, sí, hay innumerables ejemplos, ¿verdad? De situaciones cotidianas en donde se conceptualiza los problemas, pero haciendo uso, pues, de este tipo de etiquetas, ¿verdad? Que al final de cuentas, como les comentábamos, o sea, no nos van a aportar mucho, lejos de definir operacionalmente lo que es un problema, no nos van a dar mucha información, ¿vale? Entonces, continuando con esta parte de que, bueno, entonces lo que es conocer realmente el problema desde lo que es el enfoque conductual de la psicología va a ser describir o operacionalizar la problemática en términos de comportamiento, ¿verdad? Pero aquí viene una parte muy interesante, porque la mayoría de las problemáticas son complejas, ¿verdad? Y hay veces en donde vamos a operacionalizar la problemática, pero vamos a ver que también es necesario como dividir, ¿verdad? En respuestas pues un poco más simples. Porque les ponemos un ejemplo. Por ejemplo, no dormir, por ejemplo, las 8 horas, ¿verdad? Que es como que lo común, las 7, 8 horas. Eso podría ser, a lo mejor, en un primer inicio, operacionalizar el problema, ¿verdad? O sea, a lo mejor la persona o el paciente o el usuario, como se le quiera denominar, llega con la etiqueta de, es que tengo problemas de insomnio, ¿no? Ok, el terapeuta va a comenzar a preguntar, ok, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices que tienes problemas de insomnio? Y el paciente puede decir, ok, pues es que no estoy durmiendo mis 7 u 8 horas, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí se pudiera llegar a pensar que el problema como tal ya ha sido definido operacionalmente, ya ha sido descrito con ese detalle, con ese nivel de detalle, pero en realidad vamos a ver, a observar que se tiene que descomponer, ¿verdad? O que el terapeuta tiene que comenzar a indagar todavía más. ¿Y a qué nos referimos con todavía más? Con que a lo mejor el no dormir las 7 u 8 horas en realidad pues tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? O sea, con muchos comportamientos. Uno de ellos, por ejemplo, sería no conciliar el sueño, ¿verdad? Ese es como que el más típico, yo creo, o el más frecuente, ¿verdad? Con el que nos encontramos en este tipo de problemáticas, con que no se concilia el sueño. Pero también podemos a lo mejor encontrar con que no dormir las 7 u 8 horas en realidad es que la persona también sí concilie el sueño, pero que se despierte, ¿verdad? Que tenga este tipo de problema de que, ok, sí concilio el sueño, sí me logro dormir, pero me despierto, ¿verdad? Por X situación. Y ya, una vez que se despierta, a lo mejor pues se le dificulta, ¿verdad? Otra vez volver a dormirse. Entonces, este tipo de análisis meticuloso es el nivel al que se busca definir, ¿verdad? Operacionalizar los problemas. No basta con ponerlo a veces en términos de comportamientos o en términos de conductas de manera muy generales, sino que hay que especificar todavía más, ¿verdad? Sí. Sí, dentro de terapia tenemos que ir propiamente ir descomponiendo de a poco, porque si te pueden responder, te traen una etiqueta general, te pueden dar una etiqueta para responder esa etiqueta general, y así se va la cadenita. Sí, sí. Entonces sí es importante descomponerlo para que podamos ver bien qué está pasando y descubrir lo que realmente le está afectando a la persona. A lo mejor no de todo eso de ese por ejemplo que hagas de que no puedo dormir, empieza, ¿no? Que pues que no concilio el sueño a mis horas, empieza a describir su comportamiento y aparte en horas determinadas me despierto, y nos vamos descomponiendo y resulta que su no poder dormir es porque el momento que está acostado, pues está con el celular. O cosas de ese tipo, ¿no? Y ya vamos dando cuenta de que hay otro tipo de problemática y que no es tanto un insomnio como tal, como la persona creía,
sino que son otros comportamientos que está afectándole a su estado del sueño y que necesita modificarse para poder mejorar. Porque si nos vamos con la finta del insomnio, que nos diga insomnio, y nos vamos con la finta, aquí están las técnicas para trabajar el insomnio, y al rato viene, no, es que no me están funcionando, sigo sin poder dormir. Claro. Todo eso va a pasar si no descomponemos pues un problema. Sí, sí, y en concreto ese es un gran aporte, porque también no basta con definir, operacionalizar, ¿verdad? Ahora sí que como tal lo que es la problemática, sino que la tarea del terapeuta y del paciente mismo es justamente lo que acabas de decir, encontrar a qué está asociada. Una vez que definamos la problemática en términos de comportamiento, ahora vamos a buscar a qué eventos ambientales o contextuales está relacionado, ¿verdad? Dicho problema. Eso es a lo que denominamos como análisis funcional, ¿verdad? Encontrar estas pues relaciones, ¿verdad? Entre el comportamiento y los eventos contextuales o ambientales, ¿no? Y al final eso es lo que nos va a dar la pauta para nosotros como terapeutas ver qué técnicas, ¿verdad? Dependiendo de ese análisis, pues vamos a emplear justamente lo que acabas de decir. Entonces, sí, es tarea del terapeuta y del paciente que desde las primeras sesiones pues definan y lleguen a un acuerdo de qué problemática en términos de comportamiento y conducta se va a trabajar, ¿verdad? Sí. Es fundamental que desde las primeras sesiones se llegue a ese acuerdo, porque pues no va a servir de nada decir, ok, pues no duerme sus 8 o 7 horas, pues ya está, ¿no? Sobre eso vamos a trabajar. No, o sea, debemos de buscar, ¿no? A qué exactamente está haciendo referencia la problemática del paciente. O no concilia el sueño, o se despierta, o sí lo concilia, pero se pone a ver el celular, como ahorita lo decía el compañero, ¿verdad? Y a qué factores está asociado ese comportamiento. Entonces, en definitiva, pues todo esto es a grandes rasgos lo que es conocer la problemática, conocer el problema dentro de lo que es pues esta área, ¿no? de la psicoterapia. Entonces, pues vamos a pasar a la parte de ahora, una vez definido el problema, una vez operacionalizado en términos de comportamiento, de conducta, la importancia de su medición, porque resulta que el comportamiento es medible, ¿verdad? La conducta pues siempre se va a medir, siempre se va a buscar medir en un proceso psicológico, psicoterapéutico. ¿Y vas a decir algo? Sí, quería nada más como que culminar esa parte de la importancia del problema, con dos cosas. Una, que hemos estado pues dominando las etiquetas, ¿no? Sí. Quisiera aclarar la parte de que no por eso son malas claro. o son del diablo o cosas de ese tipo, ¿no? Ya no las utilicen porque de alguna manera se ocupan para hacer la vida un poquito más ágil. Porque ni por más en un diálogo normal, cotidiano, pues utilizar la ética te permite avanzar o dialogar mejor. Son útiles para fines comunicativos, ¿no? O sea, pero de manera muy general. O sea, en un proceso psicológico, en un proceso psicoterapéutico, no nos van a servir de mucho porque ahí ya vamos a tener que especificar realmente a qué tú te refieres con ansiedad, a qué tú te refieres con depresión, a qué tú te refieres con que tienes problemas de bipolaridad, ¿sabes? O sea, justamente es un gran aporte, el que no son del todo inadecuadas, ¿no? El uso de las etiquetas, sí, nos van a servir para fines comunicativos, pero en lo que es el área de la psicoterapia, en un proceso como tal, pues vamos a ver que no nos van a aportar mucho, ¿verdad? En realidad. Sí, no, y también para la vida cotidiana también sirve de mucho saber describir en su momento un comportamiento, como los ejemplos que le pusimos hace ratito. Si tú vas a indicar un comportamiento a tu pareja o a quien sea, pues sí es conveniente que le especifiques qué comportamiento, para que te pueda ser más útil en tu vida, porque si no, pues van a seguir con la misma problemática y nunca va a haber un cambio, porque a lo mejor la persona, la otra, ni cuenta se da que está haciendo ese tipo de situaciones, o lo da por hecho de que está todo haciendo bien y nada más están pasando otras cosas. Ahí con esto quería agregar la segunda parte. Dirán algunos a lo mejor pensarán, si se fijan, nos hemos estado enfocando a cuestiones dentro de la sesión o terapia, pero también va a servir para su propia vida de manera cotidiana, porque es información para aprender a saber comunicarse y sobre todo a comunicar un problema, porque otra vez
volviendo a lo mismo de expresar un comportamiento hacia alguien o hacia mi propio comportamiento. Si yo mismo me estoy sintiendo mal y estoy experimentando ciertas cosas, pues también convendría también yo describirme. Operacionalizar. Inclusive es una de las sesiones de terapia, también es algo que se aprende a que haga la persona. Sí. Que él mismo describa lo que está pasando en un momento determinado que está manifestando la situación. Sí, en definitiva, sí. Para la vida en general, ¿no? Para la vida cotidiana también vale la pena describir o operacionalizar los problemas en términos de comportamiento y no nada más en lo que es un proceso psicológico. Sí, de acuerdo con eso. Y pues bueno, ahora sí pasamos a la segunda parte, si estás de acuerdo, compañero, que es la importancia de su medición. Es decir, una vez que nosotros hemos operacionalizado el problema en términos de comportamiento, conducta, ahora lo que sigue es medirlo, ¿verdad? Justamente. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues aquí nuestro comodín, ¿verdad? El famosísimo depende, porque, pues sí, tal cual, dependiendo de la naturaleza de la problemática a la cual pues nos estamos enfrentando, va a hacer que en algunas ocasiones se mida en términos de lo que nosotros llamamos frecuencia, que es uno de varios parámetros con los que solemos medir el comportamiento, es decir, qué tan frecuente es. Otro aspecto que se va a utilizar mucho en terapia va a ser la duración, ¿verdad? Y otro gran parámetro también es la intensidad, ¿verdad? Que hace también alusión a la medición, ¿verdad? En determinados comportamientos. Entonces, como a lo mejor como manera de ejemplo, lo que son los problemas de consumo, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer uso del parámetro de frecuencia. El otro día fuimos a dar una charla a Alcohólicos Anónimos, mi compañero y yo, y por ejemplo les comentábamos a ellos que era útil a veces medir, ¿verdad? En términos de frecuencia, pues que a lo mejor si bebías del diario, ¿verdad? Si la persona que va llegando tiene este problema de consumir el alcohol, de ingerir alcohol diariamente, ¿verdad? Es decir, todos los días, o si a lo mejor llega a beber cada 2 o 3 días, o si lo hace los fines de semana, y también a lo mejor convendría quizá si toma a lo mejor o si ingiere cervezas, pues igual, ¿verdad? Que nos diga también a lo mejor, que mida a lo mejor en ese número, o sea, cuántas cervezas a lo mejor se toma pues al día o semanalmente, ¿no? Entonces, primer parámetro de la frecuencia nos ayuda, o es como que el más común utilizarlo en lo que es la medición de las problemáticas una vez que ya están definidas operacionalmente, ¿verdad? Sí. Les vuelvo a repetir, hay otros parámetros que son la duración, por ejemplo, y otro que es la intensidad, ¿verdad? Por ejemplo, en esta misma situación de lo que son los problemas de consumo, a lo mejor también sería bueno medir quizá tu nivel de deseo, ¿verdad? De consumir. A lo mejor del 1 al 10 es como comúnmente se suele decir al paciente, al usuario, del 1 al 10, dime en esta situación qué tanto deseo tenías de consumir alcohol, ¿no? De ingerir alcohol. Entonces vemos que ese parámetro de la intensidad también se va a llegar a utilizar, igual el de la duración. Entonces hay distintos parámetros con los cuales nosotros vamos a poder medir nuestros comportamientos una vez que ya han sido definidos de manera concreta, de manera específica, pero que siempre va a depender de la situación, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Leemos el comentario que nos acaban de hacer? Sí, claro, sí. ¿Lo leo o lo lees tú? Si quieres tú, porque como que no veo de aquí. Bueno, vamos a leer un comentario que hicieron con referencia al tema que estábamos comentando hace ratito, de una seguidora de aquí, de Edgar, que dice así: muy valiosa su aportación y muy clara la explicación en torno a la gran importancia que radica en que el terapeuta
no deje a su propia interpretación las etiquetas que el consultante utiliza, o suponer que aquello a lo que podría estarse refiriendo. Pues sí, es algo muy importante. Claro. Que debemos de hacer. La etiqueta como tal no nos debemos dejar llevar. Tenemos que ser concretos y saber, pues, operacionalizarla para que podamos dar una mejor información. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Saludos a ella, Liz León, a mi amorcito. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, porque lo que dice es que tal cual, ¿no? Las etiquetas las podemos interpretar, las podemos, ahora sí que, pues eso, ¿verdad? O sea, tomar de cierta manera, y a lo mejor lo que yo entiendo como ansiedad no es lo mismo que tú entiendes como ansiedad, no es lo mismo que nuestro compañero entiende como ansiedad. O sea, es una etiqueta. Aquí está un compañero. Aquí está un compañero que no queremos decir su nombre, pero que ya lo dijeron. Pero que de alguna manera es esto, ¿no? Justamente, o sea, el uso de las etiquetas se pueden interpretar de distintas maneras, y pues es justamente lo que no queremos, ¿verdad? O sea, a la hora de definir un problema, lo buscamos operacionalizar en términos de comportamiento, conducta, de manera muy específica, de manera muy concreta. No sé si hay algún otro comentario que quieras leer. Okay, no, solamente que el otro de las enviamos. Sí, igual los invitamos a que, a lo mejor esa parte no lo dijimos, ¿verdad? De que los invitamos a que puedan ir preguntando o poniendo algún comentario, algún aporte. Siempre serán bienvenidos. Así es. O si en un momento les surge una duda, pueden con gusto preguntar, o dejar, o si ya terminó el en vivo y lo ven, pues pueden dejar su pregunta, ya sea que lo realicemos en algún otro en vivo o lo respondamos ahí directamente. Claro, sí, definitivamente vamos a estar buscando pues subir, ¿verdad?, más contenido psicológico, de a lo mejor de otras áreas. En esta ocasión pues tocó hablar de lo que es el área de la psicoterapia, ¿verdad?, de cómo conceptualizar un problema, y justamente estábamos hablando de la importancia de la medición. Les repito, estos 3 parámetros son como los más frecuentes, los más comunes que se suelen utilizar para medir lo que son las conductas, lo que es el comportamiento. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto? Pues que justamente nos va a permitir, en primera, obtener una línea base, ¿verdad? Que es un término que solemos hacer referencia a como una primera medición que nosotros hacemos de lo que es justamente el comportamiento problemático. Una vez que nosotros obtenemos esta línea base al inicio de lo que es la terapia, vamos a ir viendo que con la intervención, que es ya como tal la aplicación de las técnicas, vamos a ir viendo si disminuye o si se mantiene, o incluso puede llegar a pasar que también aumente, ¿verdad? Esa medición. O sea, que en el caso de, por ejemplo, volvemos a poner la situación de la persona que tiene problemas de consumo de alcohol, ¿verdad? A lo mejor obtenemos una línea base de que a lo mejor ingiere 6, 7 cervezas al día, ¿no? Esa es la línea base en términos de frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que una vez que nosotros comencemos a intervenir ya con técnicas como tal, a lo mejor esta línea base de 6, 7 cervezas va a disminuir, ¿verdad? A, no sé, 3, 2 cervezas, 1 cerveza al día, o puede mantenerse, ¿verdad? O sea, ahí es donde ya tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Volver a recurrir a nuestro famoso análisis funcional y ver que a lo mejor qué variables se dejaron de lado, no se tomaron en cuenta, y pues modificar, ¿verdad?, nuestro plan de intervención. Entonces, de ahí la importancia de la medición de las conductas, de los comportamientos a través de estos parámetros: frecuencia, intensidad, duración, porque nos va a permitir contrastar lo que es antes, durante y después, ¿no?, de lo que es el tratamiento también. Así es. Y sobre todo, algo muy importante de ver todo esto es que nos va a dar realmente que si nuestra situación o nuestro problema sí está mejorando o está empeorando. Claro. Eso es lo importante, de hacerlo de esta manera, porque ahí nos vamos a dar con mucha actitud que está pasando realmente algo y estoy mejorando, y el por qué estoy mejorando, y lo estoy observando, porque el problema que yo estaba manifestando, que lo tenía todo revuelto, y al acomodarlo y al momento de llevar toda
toda esa temática pues disminuye. Y hasta yo veo, no, sí, me está funcionando, me está sirviendo. Eso también es la importancia y eso es lo que quería agregar. Sí, claro. Sí, pues en definitiva esto es lo que hay que resaltar, ¿verdad? O sea, la importancia de medir el comportamiento es para que nos sirva si nuestras problemáticas disminuyen o se mantienen o aumenta o qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, de ahí la importancia de primero conocer el problema, es decir, definir, operacionalizar la problemática en términos de comportamiento. Una vez definida esa problemática, ok, ahora vamos a medirla, a obtener una línea base, ¿no? Que es así como nosotros le llamamos. Y una vez hecho esto, pues ya podremos contrastar, ¿verdad? Durante las distintas fases de lo que es la terapia. Entonces, esa es la importancia de la medición. Por ello se dice que el enfoque conductual pues es un enfoque, un modelo científico, ¿verdad? Porque siempre a lo mejor pues se trata de ir haciendo esto muy sistemáticamente, muy metodológico. Por ello pues se dice, ¿no? que es a lo mejor pues bajo este paradigma, ¿no? científico, que siempre vamos a tener que hacer mediciones, tener evidencia de cómo va evolucionando el proceso. Y pues, por último ya, como para ir cerrando, compañero, pues hay diferentes medios, ¿verdad? Ya para cerrar esta parte de la medición, hay diferentes medios o herramientas que nos van a ser útiles en lo que es el proceso. Una de ellas son los llamados autorregistros, que no es otra cosa más que unos formatos que el terapeuta normalmente le deja para casa al paciente, para que justamente ahí vaya anotando esas situaciones en las cuales presenta la problemática, le explica que hay que justamente describirla lo más concretamente posible, lo más específico, que también anote a qué eventos ambientales o contextuales está asociado o en qué situaciones se presentan, qué hace después, qué hace antes, ¿verdad? Todo eso. Y pues otra como gran herramienta, otro gran medio para medir el comportamiento, pues es en la misma entrevista, ¿verdad? O sea, el mismo terapeuta en sesión, pues desde un inicio le comienza a preguntar, ¿verdad? ¿Con qué tanta frecuencia experimentas este malestar, este tipo de pensamientos? ¿Con qué tanta frecuencia observas este comportamiento? ¿En qué situaciones? El terapeuta mismo en la entrevista, en las primeras sesiones, comienza pues a medir, ¿verdad? Entonces, nada más aclarar esa parte de que pues hay distintos medios, ¿verdad? Y pues, no sé si quieras agregar algo antes de lo que son pues ya como tal las consideraciones, psicólogo, para ir ya cerrando, quizá. Pues, agregaría nada más la parte, recalcando otra vez, de que toda esta información nos va a servir también a nuestra vida cotidiana. En el contexto cotidiano. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque primeramente cuando el terapeuta te lo enseña o estás en terapia, pues te lo manda a hacer de tarea de casa, que lo practiques. Porque pues no estamos acostumbrados a llevar un ritmo de hacer una medición, Un conteo, ¿no? un conteo o a llevar algún registro. Sí. Inclusive hasta nos cuesta hacer una calendarización de nuestras actividades. Aunque sepamos ya lo que tenemos que hacer, nos cuesta demasiado, pero tiene una gran importancia poder realizarlo, porque al ir armando nuestro día, nuestras actividades, y vamos viendo cómo se van desarrollando, pues nos da una satisfacción. Y hacer lo contrario, pues ocurre lo que la famosa etiqueta, ¿no? La procrastinación, el ir aplazando actividades o dejando cosas y al rato me siento mal, porque pues no estoy avanzando nada, ¿no? Me siento así como una persona que fracasada. O no estoy avanzando como yo quiero, ¿no? Ajá, pero en realidad es por ir haciendo ese tipo. Por eso la importancia de que también esto te va a servir para llevártelo a tu casa y practicarlo. Sí. Porque si en un momento ya entras a una terapia, sobre todo de este tipo que maneje de técnicas conductuales, pues vas a tener lo vas a aprender y se te va a enseñar y lo vas a llevar a casa. Claro, sí, por ello en un principio decíamos que a lo mejor este contenido iba a estar centrado en lo que es el área de la psicoterapia, ¿verdad? Pero no significa que sea algo que nosotros no podamos hacer fuera de lo que es este ámbito, ¿verdad? O sea, como el compañero Eder lo dice, o sea, la medición del comportamiento o la misma descripción del comportamiento en términos a lo mejor muy específicos, la vamos a poder llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades, ¿verdad? Así es.
Entonces, pues bueno, ya como para ir cerrando, algunas consideraciones, ¿verdad? Una de ellas es pues la que decía nuestro compañero Eder, que el uso de las etiquetas, que el uso de estos términos como tal, que engloban varios comportamientos, a veces varias conductas, no es malo en sí, ¿verdad? O sea, es útil a lo mejor para fines comunicativos, ¿verdad? Pero esto no significa que como tal no las debamos de utilizar. Hay contextos en donde van a ser muy prácticas, muy útiles pues de hacer uso de ellas, ¿verdad? Otra segunda consideración es que existen otros aspectos importantes dentro de lo que es el proceso de la terapia, o sea, que no basta únicamente con describir, operacionalizar, perdón, lo que son las problemáticas en términos de comportamiento, no basta también con únicamente medir, ¿verdad?, para ir contrastando, sino que vamos a ir viendo que hay otros aspectos, ¿verdad?, muy importantes. Uno de ellos es la adherencia, ¿verdad?, que el paciente pues haga pues las tareas que se le dejan para casa, las actividades que se le dejan para casa, que asista obviamente a las sesiones, varios aspectos, ¿verdad? Vamos a ir viendo que son igual de fundamentales que estos. Que también no todos los problemas pues van a ser tratados con un terapeuta, habrá problemas que van a ser ahora sí que abordados de manera pues multidisciplinar, ¿verdad? O sea, hay veces en donde el problema quizá lo vayamos a tener que tratar primeramente con un médico, hay veces en donde junto con el médico, el psicólogo van a hacer ese abordaje, o sea, diferentes profesionales, ¿verdad? Diferentes profesiones ahora sí que pueden estar involucradas en lo que es pues la resolución de lo que es un problema, ¿verdad? Como los problemas de alimentación. Por lo regular van Justo, combinados sí. con un nutriólogo y con un también. psicólogo para adquirir esas habilidades de poder volver a una alimentación normal, y el nutriólogo pues le va a dar una dieta específica para que pueda llevar a cabo o retomar esos nutrientes que pues que no tiene por haber tenido esa problemática, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Adicciones, por ejemplo, también es una problemática sumamente compleja que muchas de las veces se va a abordar desde una perspectiva multidisciplinar, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es una tercera consideración, y pues una última consideración sería que investiguemos, que no nos quedemos con a lo mejor lo que estemos diciendo acá, ¿verdad? O sea, que tengamos siempre esa duda, ese cuestionar, a lo mejor ir con, no sé, ¿verdad?, con más detalle, analizar con más detalle las situaciones, y que justamente pues en esta charla no podemos a lo mejor, ¿verdad?, abordar con un nivel de detalle, con un nivel de análisis como si a lo mejor se puede hacer en un proceso psicológico, psicoterapéutico, en fin, esa sería una consideración, que hay que investigar, que no hay que quedarnos únicamente con lo que escuchamos, ¿verdad? Así es. Sí. Yo agregaría otra más, pues practicar también lo aprendido. Si aquí encontraron cosas que les pueden servir, pues practíquenlo. Sí. Y así también se van a dar cuenta que realmente lo que estamos diciendo tiene esa veracidad y que les va a servir en su vida diaria. Sí. Y también podrán, por medio de esa información, podrán checarlo de la tercera consideración que comentó, de que no todo puede ser un problema psicológico. A lo mejor todo algo que está afectando está combinado con otras situaciones que están pasando. Por ejemplo, la falta de trabajo. Es lógico que te sientas mal, triste, estresado y todo eso. Sí. Al no encontrar un trabajo, porque a lo mejor tienes que pagar una deuda, o tienes hijos, o tienes que hacer ciertas cosas, y eso pues hace presión, hace estrés, de manera emocional te decaes. Pero al momento que si tú ya encuentras ese trabajo y todas esas situaciones que estuvieron pasando pues disminuyen o desaparecen, te das cuenta de que no era un problema psicológico. O que sí repercutió en lo psicológico, pero justamente que la solución no es únicamente a lo mejor pues con una terapia, ¿verdad? Con un terapeuta, asistir con un terapeuta, sino que pues otro tipo de soluciones. Así ¿verdad? Es. Aquí pues le podrías nada más echar como el ojo, si ya conseguiste lo que estaba de alguna manera afectando y te mantenía de manera emocional no como te gustaría, y a pesar de que ya lo tienes, te sigues sintiendo así,
entonces ahí estamos hablando de una situación psicológica y ya puedes pedir la orientación. Ahí en dentro ya, pues, yo porque agregaría algo extra también, que dentro de las sesiones psicológicas no es propiamente ir directamente luego a empezar una terapia. La primera parte de un proceso terapéutico son asesorías para buscar realmente si lo que está pasando en tu vida hay una situación psicológica. Sí. Si no, pues no, si se descubre que no y hay otras cosas que hacer, pues no tendría caso intervenir o hacer propiamente ¿cómo se me fue el nombre? La parte de la intervención. Un proceso de intervención. De intervención con terapia. Sino ya porque ya se resolvió con la asesoría. Sí, sí, hay veces en donde va a ser pues nada más, ¿no? El asesorarnos, el sí tener la opinión de un profesional de distintas áreas, les vuelvo a repetir, o sea, hay problemas que son pues muy complejos, que no es únicamente con un terapeuta, ¿verdad? De conducta, o sea, hay un sinfín de situaciones. Y pues, bueno, sí, como lo decía Eder, esto es pensado, se lo dijo también, se mencionó en un inicio, ¿verdad? Que este contenido pues es pensado para personas que en algún momento pues quieran iniciar, ¿verdad? Un proceso psicológico, que quizá vean este contenido, que quizá sepan cómo se trabaja desde este enfoque, desde el conductual, cómo se conceptualizan los problemas desde este paradigma de la psicología y la importancia de su medición, ¿verdad? Que también se va a hacer eso, se va a medir el comportamiento en dado caso en el que deseen asistir o inicien un proceso, ¿verdad? Psicológico, psicoterapéutico. Y pues nada, no sé si tengas algo más que agregar, Eder. Pues no, sería agregar nada más yo creo que Itiel quiere comentar algo, pero está haciendo ruido. Nuestro compañero. ¿Ustedes quieren aportarles algo aquí al público? Nuestro compañero que no lo ven, pero que nosotros sí. Que no lo ven. Bueno, pues ¿qué? Entonces ya para concluir, entonces agradecerles demasiado por haber estado con nosotros, a los que duraron todo el envío, pues gracias, sus corazones, sus comentarios. Los invitaríamos a que sigan compartiendo la información, que aunque ya lo estuvieron viendo, lo compartan en sus muros, en su Facebook con sus demás compañeros y nos sigan en nuestro Facebook. Aquí pues sería el mío, ahorita Edgar compartirá el suyo para que lo puedan seguir también. Y sobre todo nuestra página de la unidad que se llama Guapit. Lo van a encontrar así, Guapit igual a Guerrero. Y ahí le pueden dar me gusta y también subimos información, compartimos. Ahí tendremos un próximo evento el jueves para que también lo vean y lo agiten porque va a estar muy interesante, que se denomina Psicomadreando la terapia. Sí. Ya se verán el nivel pues de lo que vamos a hablar. Entonces yo lo invitaría a que también se unan y agradecerles pues otra vez demasiado. Y igual invitándolos a que sigan compartiendo y comentando o cualquier duda estamos a la disposición. Sí, igual lo mismo, que pues muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando, ¿verdad? Siguiendo este en vivo, compartiendo. Al final de cuentas el objetivo es ¿verdad? Divulgar contenido que en algún momento pues les pueda ser útil, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, ¿no? Y en ese sentido igual, invitarlos a que puedan poner ahí en los comentarios de qué a lo mejor contenido les gustaría que habláramos, ¿verdad? En los próximos en vivo. Y pues nada, muchas gracias a todos los que compartieron, los que estuvieron comentando, en verdad, pues muchas gracias por su apoyo. Y pues sería todo. Pues finalizamos. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente en vivo. Míralo.